Bien, chicos, vamos a continuar justo lo que estábamos viendo y estábamos explicando lo que más o menos cómo se está presentando el siglo XVIII y cómo se está presentando a fines de este, geográficamente, en los pensamientos, en lo que se va a aplicar dentro del marco y desarrollo de la historia universal, teniendo como ese gran antecedente a la Ilustración, que va a ser el fenómeno cultural que se va a desarrollar a lo largo de toda la geografía europea y sobre todo también la americana, ojo, en el Perú. Recuerden ustedes que ya está formado la colonia o el virreinato del Perú, que también va a influenciar en ello también. Por lo tanto, vamos a ver cómo se evidencia. Tenemos el mapa del siglo XVIII, ¿no? Ahí tenemos el reino de Polonia, Transilvania, el Sacro Imperio Romano Germánico, los reinos de Francia, los reinos españoles, los estados pontificios, que están presentados en Inglaterra, entre otros reinos más en este siglo XVIII. Y vamos a ver cómo se presenta la ilustración o cómo se presenta la ilustración dentro de uno de los primeros países de los cuales va a aflorar lo que es la ilustración y cómo va a influenciar en ello. La ilustración francesa está marcada por la preocupación de los problemas que la sociedad estaba presentando, ¿cierto? Recuerden ustedes que venimos bajo un régimen absolutista en los cuales va a estar condicionado pues el comportamiento de la sociedad. Van a resultar figuras de las cuales ya hemos hablado, y estos pensamientos van a estar plasmados en esta gran obra conocida como la enciclopedia, donde van a encontrar que la única fuente de progreso para el hombre va a ser el estudio, el conocimiento, va a ser la razón, la búsqueda de la respuesta en el razonar. Por lo tanto, se va a presentar un tiempo en el cual van a adquirir una forma, cada uno de estos estados, o cada una de estas monarquías, por así decirlo, que van a aplicar a su sistema político en este caso. Francia, para el siglo XVIII, no es lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Este sistema se va a definir en palabras en lo que va a aplicar el rey Luis XIV. Se acordarán ustedes, gran frase que dice, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué buscaba esta frase? ¿Cuál era la idea que quería rescatar esta frase? Era la búsqueda del bien a nivel de la nación, o sea, para toda la nación. Al menos de los que gobernantes, ¿no?, entienden que este bien se trataba de una serie de reformas que provenían desde el poder, sin contar con la opinión de los ciudadanos. Por lo tanto, va a aplicar un nuevo sistema político a la sociedad y sobre todo a su monarquía. Lo que va a provocar años más tarde va a ser una serie de protestas que van a llevar a esta situación que aplicó Luis XIV a una serie de revoluciones o de protestas, la que va a terminar como la Revolución Francesa en el territorio de Francia. Vemos también el territorio de Inglaterra. Inglaterra, la monarquía inglesa. La ilustración va a ser el resultado de la combinación de algunos pensamientos como el de John Locke, el de Berkeley, que van a querer un sistema, un cambio, ¿no? Van a presentar estas situaciones como las ideas de Newton y sus principales figuras, ¿no?, en el campo de la economía, como Adam Smith. Por lo tanto, se va a aplicar un régimen o una condición política durante todo este siglo XVIII y sobre todo la parte final, donde, ojo, está el rey, está el monarca, ¿no? Pero no gobierna, ¿no? Está la reina, pero no gobierna, ¿no? Así se va a plasmar este parlamento y va a ser el que se va a posicionar, donde los ministros van a agarrar, van a tener, perdón, agarrar y tener relevancia definitivamente. Por lo tanto, se está mostrando que las monarquías están perdiendo cierta autoridad. En Francia, el aplicar el despotismo ilustrado lo va a conllevar a una revolución y la caída de la monarquía. En Inglaterra,
está la reina, pero no gobierna, que era lo más negociable, que podemos decir nosotros. Creo que Francia hubiese actuado de la misma forma que Inglaterra y hubiese evitado la Revolución Francesa, posiblemente. Son ideas que nosotros ustedes pueden tener en este preciso momento también, ¿no? Entonces vamos viendo también que se rescatan pensamientos de Montesquieu en la división de poderes. Importantes aportes en los cuales da sus azotes la Ilustración en estos territorios. Una Alemania todavía no formada, o un tiempo, como ustedes lo han visto en el mapa europeo del siglo XVIII, no hay todavía una Alemania. No podemos hablar de una Alemania unificada más adelante, sí, no, al igual que una Italia unificada, que también va a ser va a surgir una Italia, todavía es un conjunto de reinos. Pero en este territorio, ¿no?, que hoy en día se conoce como Alemania, no territorios germanos, por así decirlo, se va a incorporar el movimiento ilustrado con cierto retraso, ¿no? Con cierto retraso, a diferencia de Inglaterra y Francia, pero este pensamiento va a llegar y va a, como se dice, a condicionar a la razón, y va a surgir una figura muy significativa, ¿no? La de Immanuel Kant, ¿no? Un político en el cual quiere decir que todo el país unificado, ¿no? En esta época va a ser considerado como un conjunto de estados durante este periodo, y va a tomar un gran e importante tiempo el reino de Prusia. Como le decía hace un tiempo atrás, el surgimiento de del país o del Estado alemán se debe gracias a la labor que hace Bismarck y que hace pues conduciendo a este reino de Prusia, y el cual pues va a unificar a estos estados que tienen un denominador en común: el idioma, las costumbres, las lenguas, entre otros, que son parte de un sistema no conocido como el despotismo Profesor, ilustrado también. está... Ya listo. Mira, no, el problema parece que ha sido acá, porque se puso en pausa acá. Vamos a ver qué pasó. Ahí tenemos a Alemania, que lo estábamos explicando también, y cómo influye también en la literatura, ¿no? En la cual se va a ver reflejada, que va a ser uno de su influencia latente, porque se van a dar corrientes literarias, ¿no?, que van a presentarse en todo este siglo XVIII, pero que tienen sus orígenes, sus antecedentes en el finales del siglo XVII, y es todo el siglo XVIII donde se va a dar lugar a estos ámbitos, ¿no?, de la literatura, ¿no?, que van a surgir también uno de los géneros literarios más importantes del siglo XVIII, ¿no?, dentro de la prosa, que va a ser el ensayo, ¿no?, ya que hemos visto en este caso cómo van influenciando no solamente en los ámbitos políticos, económicos, sociales, sino también en la parte literaria, y cómo va condicionando esta situación, ¿no? Algo muy importante que va a ser el ensayo ilustrado, ¿no?, va a tener una difusión importante en muchos ámbitos, y el medio, el vehículo, el carro, van a ser, en este caso, los periódicos, ¿no? En este caso, aquí surge la imagen de la difusión de los primeros periódicos de la época, que son los que van a mantener informado, en este caso, a la población. Claro que aparecieron esporádicamente, ¿no? ¿No? Conforme se va produciendo el desarrollo, el trabajo del periodismo va a surgir, lo cual va a permitir una rápida divulgación de los escritos, de lo que se va realizando, de los pensamientos que van surgiendo, y esto va a servir para que la población tome conciencia, en este caso, de la información sistemática que se está presentando o que los gobiernos están dando parte, y sobre todo también de ambos bandos, ¿no?, los aspectos positivos como negativos. La finalidad de los periódicos del siglo XVIII no pudo ser informativa, en este caso, dadas a la dificultad, ¿no? Pero lo que plasmaba, ¿no?, llegaba con cierta información, como lo llamaban en el tiempo, tardía, pero llegaba, ¿no? Las noticias, o lo que se realizaba, o lo que se difundía, ¿no?, pero que se va a presentar en este ámbito, y son los autores literarios los que van a estar marcados acá, ¿no?
algo muy importante van a ser las cartas que se van a realizar en este caso. Por otro lado, surge la poesía en el territorio español durante el siglo XVIII, se adapta a diferentes tendencias, ¿no? Y que se van a plasmar todo este tiempo, ¿no? La poesía ilustrada, la prerromántica, ¿no? La poesía rococó, la poesía va a agarrar vertientes durante este siglo XVIII con toda la influencia de ilustración y los cambios que se están presentando en este espacio y tiempo del siglo XVIII. Por lo tanto, está condicionada la política, está condicionada la economía, está condicionada la sociedad, está condicionado el comportamiento de la sociedad. A eso se sienta la influencia de los periódicos que esporádicamente están dando las noticias, un poco retrasado, pero sí, se está dando. Surgen los cambios y las influencias en los ámbitos de la poesía, ¿no? En este caso para el cambio, ¿no? Del tipo del arte literario y cómo no se va a ver influenciada también el teatro. El teatro va a ir cambiando en el sentido de que va a cambiar, ¿no? Su intención, ¿no? Algunas reglas que se van a plasmar. Por lo tanto, estamos viendo de que la ilustración no solamente fue el tiempo, o el siglo XVIII fue el tiempo, el siglo de las luces, sino fue una época sumamente de cambios en muchos ámbitos de la sociedad, en el comportamiento, en el pensamiento, en la literatura, ¿no? Donde va a dar paso al surgimiento de muchos artistas y autores y representantes, ¿no? Que fijaron las bases de la futura sociedad que somos hoy en día. Por otro lado, vamos a tener la ciencia. Durante esta época de la Ilustración, los pensamientos de Isaac Newton, ¿no? De Alessandro Volta, de Lavoisier, van a cambiar al pensamiento o lo que se conoce y se va a contraponer con lo que hasta el momento se estaba presentando siglos antes, del 18 hacia atrás, que habían predominado que había predominado en la iglesia, y estos cambios van a condicionar el pensamiento, van a surgir imágenes, personajes valiosos como es los aportes de Isaac Newton con la teoría de la gravitación universal, así los conocimientos físicos de James Watt, el perfeccionamiento de la máquina a vapor que después se va a utilizar y va a ser una de las columnas vertebrales de la primera revolución industrial que se va a dar más adelante, ¿no? La elaboración de la primera pila eléctrica, considerado como el fundador de la ciencia eléctrica, Alessandro Volta, ¿no? Pregunta de lo que pueda venir. Después también va a estar Guillermo de Lenis, creador del cálculo diferencial integral, ¿no? Entre otros más, considerados como padres de la química moderna, ¿no? En este caso por la construcción del campo, que van a destacar. Por lo tanto, se está dando, desde mi punto de vista, y yo imagino que ustedes, se está dando todo el siglo XVIII, se está dando una serie de cambios, pero más que cambios, una serie de revolución, en cambio, un giro de 360 grados de manera así radical, de todo lo que se tenía anclado la imagen, por algo que se va a presentar y que va a causar furor y que se va a comprobar no solamente en lo político, en lo económico, en lo social, en lo literario, ¿no? En el teatro, en la poesía, sino también en la ciencia. Y esto va a influenciar a otras naciones. Y eso va a ser gracias a la enciclopedia, la obra magna, la obra importante de la Ilustración. La clase pasada nosotros hemos estado hablando de la enciclopedia y el importante aporte que hace, ¿no? Acerca de ir, pues, brindando ese conocimiento, ¿no? Denis Diderot y de Alembert. El objetivo va a ser la difusión de las ideas liberales de la Ilustración. Es aquí donde se va a empezar a dar los primeros eh, azotes del pensamiento liberal, el cual después, más adelante, nosotros vamos a hablar cómo el pensamiento liberal va a ser el que va a generar el inicio de otras revoluciones o cambios en la sociedad. Así vamos a tener la recopilación, ¿no? del saber producido hasta la época del siglo XVIII. Por lo tanto,
Las coronas de este tiempo, ahí lo tienen ustedes, las coronas de este tiempo van a estar condicionadas a aplicar un despotismo ilustrado, que van a cimentar las bases de todo lo que se conoce en este tiempo del siglo XVIII. Por Prusia tenemos a Federico II el Grande, España Carlos III, en Rusia Catalina la Grande, en Austria María Teresa, no, y José II. Son los que van a aplicar estas monarquías el despotismo ilustrado del siglo XVIII. Y ellos son los que van a aplicar estas reformas. Reformas que también los van a condicionar, pero déjenme decirles que en este caso van a condicionar algunos aspectos, ¿no? En el caso del continente americano, para el virreinato del Perú, también va a sentir los brazos de la ilustración. Es en este tiempo donde surge la propuesta criolla reformista, ¿no? La cual va a evolucionar las ideas que se hallaban concentradas, ¿no? Gracias a la sociedad de los amantes del país. Es aquí donde los intelectuales peruanos van a tener una misma ideología, ¿no? Que fue plasmada en un periódico llamado El Mercurio Peruano. Entre sus miembros de esta sociedad va a estar Hipólito Unanue, a propósito del Bicentenario, ojo, cuyas publicaciones despertaron el interés por la ciencia. Los amantes del país heredaron y reunieron las inquietudes reformistas y los pensamientos de la Ilustración. Miren hasta dónde llegó y cómo llegó a ser parte de nuestra sociedad. Ahí tenemos el fragmento de este periódico que es el Mercurio Peruano, que se publicó durante 5 años y plasmó sus artículos desde el amor patrio, los deseos de reforma y el pensamiento ilustrado hasta los estudios científicos relacionados con el clima y la medicina. Durante este tiempo se intentaba guiar en la búsqueda del conocimiento a través del uso de la razón en nuestra nación, en nuestro Perú, queridos estudiantes. Por lo tanto, estas páginas fueron desarrollando, ¿qué cosa? Una conciencia nacional, la conciencia de ser peruanos y no español. El amor por la tierra, por nuestro terruño, donde hemos nacido. Por lo tanto, se va a dar, ¿no?, un origen al conocer profundamente nuestra riqueza peruana. Queridos estudiantes, eso fue el panorama a finales del siglo XVIII de lo que hasta el momento nosotros hemos desarrollado en nuestros contenidos. También dando 2 espacios importantes. El primero para el aniversario de nuestra casa de estudios y el último para darle paso a propósito del Bicentenario, aquellos tiempos de ilustración donde Hipólito Unanue, pues plasmado en este periódico, compartía y con el único fin de tener una conciencia nacional y motivar al amor y al conocimiento de todas las riquezas de nuestro Perú. Ese ha sido nuestro tema el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, queridos estudiantes. ¿Preguntas? Ninguna, profesor. Ninguna. Ninguna. ¿Cuánto tiempo nos queda, profesor? Nos queda exactamente 10 minutos, ¿no? 10 minutos. ¿Pregunta, Camilita? Ninguna. Bien, sí, sí, sí. Claro, la enciclopedia era como un diccionario, Valentina Molina. Al principio se plasmaron las primeras ideas acerca de la zoología, la botánica. Estábamos hablando, correcto, correcto. En el chat estaban escribiendo. Bien. No contábamos con estos impases en cuanto a lo que es la conectividad, ¿no? Esperemos pues que esto no nos vuelva a pasar, no fue una mala pasada. Tenemos todavía ahí 10 minutitos. Les voy a compartir, a ver si todavía se puede compartir por este medio, ¿no? Bien, vamos a pasar lista primero. Vamos a pasar lista. ¿Okay? Vamos a ver, vamos al alcance. Camila tiene suerte, Camila ya está
Contento, por eso no va a dejar la actividad. A ver, Alfaro. Alfaro, sí, ya sé. Sí, al inicio hablé de una práctica, pero la conectividad nos ha condicionado, nos ha quitado tiempo también. Así que tranquilo, de repente vamos a hacer un cambio de plan. Alfaro Vivanco. Alfaro Vivanco, nada. Alvarado Rojas, Presente. nada. Arrieta Condori, Presente, profesor. Astocuri, Ávila Benítez, Presente. Alfaro Vivanco. Bernechea, Presente. Berrocal Acosta, Presente, profesor. ok, Alessandra, no te escuché. Cabrera Silva, está Presente, Chávez profesor. Albán también. Contreras, Presente. Cubas, Delgado, Presente. Domínguez, Presente. Gómez Quinto, Presente, profesor. Guaita Salas, Presente, profesor. ok, Maita Ramos, ahí está, Medrano Guaró, Presente, profesor. ya, Noé Hurtado, Presente, profe. Oquendo Meléndez, Orellana Martínez, Oyola, Presente. Oyola, Pardavé, Oyola, no te escucho, Pardavé, Pardo, Payano, Presente. Piñán, Presente. Quesada, Presente. muy bien, Quipe Molinas, está Salazar, Presente. Sánchez Cerón, Presente, profesor. Sánchez Granda, Presente. Sánchez Jiménez, Presente, profesor. Icón Albán, Presente, profe. listo, muchachos. A ver. Ya, muchachos. Vamos a... ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ninguna, ¿cierto? Por el tiempo, queda cancelada la práctica de hoy, ¿está bien? Sí, por ahí está más alegre, por el tiempo, perfecto el tiempo. Listo.